Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 32. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarrees tan enorme pecado?». Contestó Aarón: «No se irrite, mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo les dije: «Quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé». Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: «Han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar el pecado de ustedes». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdona su pecado o me borras del libro de tu registro». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El capítulo 32 del libro del Éxodo que estamos leyendo tiene 3 partes. Primera parte, la fabricación del ternero de oro, que es un pecado de apostasía del pueblo de Israel. La segunda parte, el castigo que viene a este pecado de apostasía. Y tercero, la intercesión que hace Moisés ante Dios para que perdone al pueblo de Israel después del pecado cometido. Vayamos a la primera parte de este capítulo 32, el ternero de oro. Podemos hacernos la pregunta: ¿por qué el pueblo decide hacer un ternero de oro? ¿Por qué decide hacer un ídolo? ¿Y por qué busca un Dios distinto del Dios que le ha dado la libertad? Y la respuesta la tenemos en el mismo texto del capítulo 32 del Éxodo que estamos leyendo. El pueblo vio que Moisés se tardaba en bajar del monte. 40 días y 40 noches estaba allí, nos dice la palabra de Dios. El pueblo se siente solo y acude en masa a Aarón y le pide que le fabrique un Dios que vaya delante de ellos, un Dios que sea hechura de manos humanas, pero que los acompañe. Y esa ausencia de Moisés se convierte para el pueblo como ausencia de Dios. Él es el interlocutor, Él es el que les habla la palabra de Dios, Él es el que los guía en nombre de Dios. Por eso, ante la tardanza de Moisés, ellos se sienten alejados, se sienten solos, se sienten abandonados de parte de Dios. Y Dios mismo ve al pueblo equivocado y le dice a Moisés: «Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él y le ofrecen sacrificios».
Además, Dios le propone a Moisés destruir el pueblo por esta infidelidad y le dice: «Y de ti sacaré un gran pueblo». Y allí se presenta la primera intercesión de Moisés en favor del pueblo, y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Y cuando Moisés baja hacia el pueblo, acercándose al campamento, oye los cantos, se acerca y ve el becerro. Además ve las danzas del pueblo en torno a este becerro. Y Moisés, enfurecido, realiza 3 acciones. Primero, tira las tablas y las rompe al pie del monte. Segundo, agarra el ternero que han hecho ellos, lo quema, lo tritura hasta hacerlo polvo y se lo hace beber a los mismos israelitas. Y tercero, responsabiliza a Aarón de este pecado gravísimo que han cometido. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que le hicieras cometer tan enorme pecado?, le dice Moisés a Aarón. Y dice la palabra de Dios que aquel día murieron unos 3,000 hombres del pueblo a causa del pecado que habían cometido. Ya en la última parte del capítulo 32 del Éxodo, nos encontramos con una actitud nueva de Moisés. Ha pasado su ira y no guarda rencor contra el pueblo. Y por eso les dice: han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a ver si puedo conseguir que los perdone. De esta palabra de Dios podemos tomar 3 enseñanzas para nuestra vida. Primera enseñanza, desde la persona de Aarón. Su actitud es muy condescendiente con el pueblo. Esa condescendencia lo lleva a equivocarse, a no ser capaz de decirle no al pueblo. Es muy importante que el líder sepa discernir y sepa decirle no al pueblo cuando es necesario, para que de esa manera lo corrijan del camino equivocado que quiere tomar. Porque toda decisión equivocada tiene consecuencias para la comunidad entera. Segunda enseñanza, desde la persona de Moisés. El líder verdadero es aquel que corrige al pueblo, a la comunidad cuando se equivoca, pero que es capaz de interceder por el pueblo, no guarda rencor por el pueblo, sino que por amor se compromete a buscar la mejor salida, a tender puentes, no a construir muros de división, sino a facilitar que el pueblo se levante, que el pueblo continúe su camino, que el pueblo reconozca su pecado y reciba el perdón. Y la tercera enseñanza es desde la persona de Dios. Dios es la misericordia misma, así nos trata, así nos mira, así se relaciona con nosotros. Y ante la infidelidad y el pecado, Él no acude al castigo destructor, sino que siempre nos da una segunda oportunidad y nos ayuda a levantarnos. Salmo 105. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba, se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, a través de la parábola de la semilla de mostaza, nos está diciendo que el reinado de Dios empieza por situaciones pequeñas, que el reinado de Dios es silencioso pero en crecimiento permanente. Cada persona es como un campo de Dios donde Él quiere sembrar su semilla para reinar en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Con la parábola de la levadura, el Señor nos está enseñando que el reinado de Dios va de dentro hacia afuera. Y de esta manera, cuando una persona deja reinar a Dios en su corazón y en su conciencia,
suscita en otras personas esa actitud de apertura para recibir la presencia de Dios y su reinado. Cuando una familia permite que Dios reine en cada uno de sus integrantes, se convierte en instrumento de fermento para que otros en la sociedad, en los lugares de estudio y de trabajo, conozcan a Dios y lo dejen reinar en su vida. Y así, la sociedad que parece una masa que no tiene forma, va encontrando el fermento con personas que son capaces de vivir la honestidad, la verdad, el respeto, la responsabilidad, el amor verdadero. En otras palabras, el mundo se transformará con la gracia y la fuerza de Dios si nosotros nos convertimos en levadura con nuestras actitudes y dejamos que el mundo sea impregnado por la presencia de Dios para que Él reine. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.